siempre está en el plural, santos. Santos. ¿Recuerdan ese concepto? Porque vamos a volver a esto. No hay, el concepto de un individuo como santo es puramente católico. En la Biblia no hay santos. Siempre es en el plural, a los santos en Éfeso. Nunca se refiere de un individuo como santo. ¿Ok? Eso es importante. A esos Dios se propuso dar a conocer cuál es el misterio. ¿Cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A ese Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Recuerda esa palabra que fuimos bautizados por medio de la palabra de Colosenses? Ahora somos perfectos y no. La palabra bautismo viene del griego baptizo. No sé si en el Instituto Bíblico nunca me enseñaron a mí la historia del trasfondo. Yo tuve que investigarlo, buscarlo yo mismo. Sí, existía el concepto de Naamán que fue... pero, ¿cuál era la costumbre del bautismo? ¿De dónde originó eso? Juan el Bautista, pero ¿de dónde sacó Juan el Bautista esa idea? ¿De dónde vino? ¿Han estudiado eso? ¿Le han enseñado algo de eso? No se enseña. ¿Cuál es nuestra historia? Lo más que enseñamos acerca del bautismo es que tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el trasfondo cultural, ¿de dónde viene? Los judíos tenían la costumbre de que antes de entrar en el templo tenían que lavarse. Las mujeres tenían que lavarse completamente. Si era el tiempo del mes, tenían que hasta entrar en un cuarto aparte y bañarse completamente. Eran costumbres de limpieza que tenían que hacer. Juan el Bautista se supone que era miembro de la secta de los esenios, que vivían en el desierto, que vivían en Qumran, donde encontraron todos esos rollos del Mar Muerto, todo eso. Entonces, ellos ya no creían en el templo, no adoraban en el templo. Para ellos, la creación ellos adoraban en la creación, era un concepto más como los hippies, qué sé yo, hippies de ese tiempo. Pero no perdieron el concepto de lavarse, de esa purificación. Y entonces, en vez de hacerlo en el templo, antes lo hacían en un río. Era un concepto, un ritual. Pero la palabra bautismo, tampoco existía en el hebreo una palabra para explicar el concepto. El concepto existía antes de la palabra. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que era el proceso en la industria de tela, que se teñía tela. Si yo tengo una tela blanca y quiero cambiarla a una tela azul, pongo la tela en un calderón de tinta y la tela que entró blanco sale azul. ¿Es la misma tela? Sí. Lo que cambia es su identidad. Entonces, bautismo es un cambio en nuestra identidad. Ya no soy Vern pecador, ya soy Vern lavado por la sangre de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos cosas que suceden. Aquí en este pasaje, ustedes ven Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, y presentarlos todos perfectos en Él. Cuando la tinta entra en la tela, cuando la tela entra en la tinta también está entrando en la tela. En the warp and woof, como dice. Entonces, bautismo es un doble proceso. Cristo en vosotros, vosotros en Cristo. Alguna vez, cuando usted lea las epístolas, vean cuántas veces Pablo usa esas frases, Cristo en vosotros o vosotros en Cristo. Cada vez que él habla esto, está hablando de esta identidad. This is my identity. Entonces, cuando ustedes están enseñando, en cambio, primero, en sus niños, si son clases de niños o de adultos, arrepentimiento, un cambio en su manera de pensar. There is nothing you can do to be saved. You're saved by the grace of God. No podemos dar suficiente énfasis sobre la gracia de Dios. En el seminario en Lima, yo estuve enseñando una clase de teología, introducción a teología, y les digo a los alumnos, una persona entra a la iglesia
y se convierte. De verdad, y uno ve que está llorando, se le salen las lágrimas. Y sale a la calle y prende un cigarro y le arrolla un camión. ¿Va al cielo o al infierno? No, va al infierno porque se fumó un cigarro. Casi todos los alumnos estaban de acuerdo que esa persona que se había recién convertido iba a ir al infierno. Espérate, es un proceso, ese cambio es un proceso de cambio, de discipulado, pero tenemos esos conceptos. ¿De dónde sacamos esos conceptos? Where did we get these stupid ideas? ¿Quién fue que enseñó esas cosas? Porque somos prestos para juzgar. Ay, no. Bueno, vamos a seguir porque esto se va a clarificar un poco más. I got 25 minutes to do this. Ok, ve aquí entonces en ese cuadro estamos aquí, esa justificación es lo que llamamos santificación, pero es una santificación posicional. Es decir, Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, fui a la República Dominicana para ministrar por un año y estuve con un grupo de pastores y la primera pregunta que alguien me preguntó, hermano, ¿es posible ser perfecto? Y yo no sé, eso no me lo enseñaron en el Instituto Bíblico, hágame otra pregunta. Ustedes saben que creo que fue Wesley, dedicó básicamente su vida estudiando este concepto de la perfección. La iglesia es la base de la iglesia metodista. La palabra perfecto en el griego es teleaos. Teleaos. Mira que eso tiene. Where's my phone? My phone? Oh, there's my phone. Teléfono. Telégrafo. Bueno, ya no. ¿Qué? ¿Telégrafo? What's that? Televisión. La palabra teleaos tiene el significado de algo que está distante, que se acerca. Teleaos. Algo que está distante, la voz de otra persona, se hace cerca. Ese es el concepto de la palabra teleaos. La palabra teleaos se traduce perfecto, se puede traducir maduro, se puede traducir completo. En su Biblia puede aparecer esas diferentes palabras, completo, maduro o perfecto, pero en el griego es la misma palabra, teleaos, tiene la misma raíz, teleaos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, thy kingdom come, thy will be done on earth, como en el cielo. Lo que está lejos se hace igual aquí. Cristo estaba en el cielo. Cristo es our teleaos. Él es nuestra perfección. Cuando Él dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Es posible ser perfecto? I guess so. Sí. Cristo no va a pedir que seamos perfectos si no es posible, ¿verdad? Vamos a ver cómo es posible. Aquí, en el tema de justificación, ya somos perfectos. Estamos ya sentados en lugares celestiales. El ladrón que murió en la cruz, que se arrepintió, ese mismo día estaba justificado. Ese mismo día se encontró con Cristo en el paraíso. Pero eso es ahora, pero todavía no. Todavía nosotros, este es lo interesante de las Escrituras, que muchos de los conceptos teológicos más profundos tienen este doble sentido de ya sí, pero todavía no. Ya somos perfectos, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no. Eso sí, tenemos que perseverar hasta el fin. Los que Hebreos dice, ya, pero todavía no. Ya sí, todavía no. Entonces, ya somos, posicionalmente somos justificados, ya somos perfectos. I am perfect in Christ. Amen. No por nada que yo he hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Amen.
Yo soy santo. Entonces, ahora tenemos que ver la otra parte. Esta parte aquí, vean aquí que arrepentimiento tiene que ver con salvación, bautismo tiene que ver con justificación, nuestra identidad. Ahora viene el tercer proceso que está en el rubro de comunión, porque es en el contexto de comunión que nosotros hacemos ese proceso de perfeccionamiento. Juan escribe en primera de Juan, if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with each other. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es en el contexto de comunión. En la iglesia primitiva era en el contexto de comunión que se perfeccionaron, que se hace el trabajo de discipulado. Discipulado no es una clase que se toma. Discipulado no es un curso que se toma por internet. Discipulado es algo que ocurre en el contexto de comunión, donde nos conocemos y nos damos de conocer. This is interesting, isn't it? Yo he durado 38 años trabajando en ese modelo para entender. Ahora, lo que yo hago con este